A menudo nosotros tenemos una lucha y cuando hablamos de una vida práctica sin el Evangelio, a eso llamamos moralismo. Pero no sé si usted ha pensado qué nombre le podríamos poner al Evangelio sin una vida práctica, ¿no? Es evidente que somos cartas abiertas para ser leídas y no todo se puede quedar en un mero conocimiento. Si podríamos ponerle un nombre a esto, creo que seríamos unos hombres de una buena teoría solamente. Si no practicamos lo que predicamos o lo que tratamos de evidenciar, pues creo que de nada sirve. Así que hace 8 días estuvimos hablando de algunas instrucciones para confrontar el pecado. Vimos una advertencia que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 13, donde el apóstol Pablo nos dice que el que vive de acuerdo a la carne morirá. ¿Sí? Luego el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosenses 3, versículo 5, nos insta y nos hace una exhortación, y podemos ver una orden en el texto que es que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Amén. Así que esta mañana, mi hermano, más que mostrarle la cúspide, quisiera que pudiéramos ver algunos pasos prácticos. ¿Sí? Es difícil cuando se nos muestra a nosotros y se nos dice, la Biblia dice tal o cual cosa, pero ¿cómo hacemos para llegar allá? Es evidente, ¿no? Tenemos esa lucha generalmente con nosotros. Nos muestran la cúspide, pero a veces nos dejan como a la deriva sin saber qué hacer. Así que hace 8 días en el ambiente quedó una pregunta tensa y es, ¿cómo vamos a solucionar tantos problemas que tenemos? ¿Cierto? Yo pregunté cómo y el auditorio quedó totalmente en silencio. Y la primera regla general que vimos es que debemos aplicar el Evangelio y nosotros nos preguntamos, evidentemente, ¿cómo? ¿Qué tendría que hacer el cristiano para aplicar el Evangelio? Porque es que cuando hablamos de esos pecados respetables con los que luchamos a diario, ¿cierto? Generalmente ninguno lucha con la fornicación todo el tiempo, pero sí luchamos con la mentira, pero sí luchamos con el hablar mal de nuestros hermanos. Eso se vive a diario. ¿Y qué de nosotros o qué práctica hacemos día a día para luchar? Así que quiero que alguien me colabore, por favor, con Mateo capítulo 7, versículo 12. Voy a pedirle esta mañana que sea muy ágil con su Biblia. Tengo bastantes citas por ver. Así que el primero que, por favor, Jason me colabora con un micrófono, porfis. Mateo capítulo 7, versículo 12. Ya Ronnie levantó la mano. Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver cómo aplicamos el Evangelio. Primera regla es aplicar el Evangelio. Lea, papá, mientras se ubican el micrófono, lea en voz alta, por favor. Amén. Así que tenemos una norma, ¿no? Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es el trato hacia los demás? Y esa es una forma de aplicar el Evangelio. Si usted habla entre hermanos, a veces decimos, a mí no me gusta que me digan mentiras, pero nosotros mentimos y la regla es cómo tratamos a los demás. Lo que no quiere que la gente haga con usted, porque quizás nosotros lo hacemos con ellos. Esa es la primera regla. Aplique el Evangelio y pudiéramos ver muchísimos ejemplos. Simplemente quiero llevarlo a que medite en ello, de cómo en su vida práctica usted lucha con estas cosas. ¿Cómo sería el trato hacia los demás? Esa la vimos hace 8 días. Segundo, necesitamos una dependencia del Espíritu Santo. Amén. Y para entender la dependencia dijimos que la dependencia es una necesidad que el hombre tiene y que tenemos nosotros del Espíritu Santo. Tenemos una necesidad y hablamos de que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo
a usted le dice o lo motiva o le recuerda a no pecar, y a veces nosotros pasamos por alto esas cosas, no somos sensibles. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Quien lo tenga, por favor, levanta su mano, que tengo el ujier disponible para el micrófono. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén, podríamos descansar en ello, amén. Usted puede descansar conmigo en eso. El Señor no nos dejó a la postre solos, Él nos da herramientas para hacerlo, y podríamos hablar de que la dependencia del Espíritu Santo, según el texto, se podría dar de dos formas, y una es en rendición y la otra es en confianza. Y podríamos preguntarnos: ¿confiamos en el Espíritu Santo? ¿Confiamos en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros? ¿Qué hacemos a diario para luchar con nuestro pecado? Quizás usted podría decir, pues no sé, pero hemos visto a través de los capítulos que hemos estudiado que nosotros tenemos una responsabilidad y que debemos hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Y a medida de que vamos estudiando nos vamos metiendo en problemas porque quizás no tenemos la solución y nuestra vida pasa desapercibida y decidimos en realidad no hacer absolutamente nada. Y luego nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Cuando no nos estamos esforzando. Cuando la dependencia del Espíritu Santo decimos: no, pasémosla por alto. Quiero llevarlo esta mañana al autoexamen, hermano. Porque estos pecados nos han cogido muchísima ventaja, más de la que usted y yo quizás logramos imaginar. Porque hemos puesto desafortunadamente algunos pecados en un nivel extremadamente alto, pero aquellos pecados, como decía Montilla en su enseñanza, han sido un cáncer que nos han ido carcomiendo poco a poco. Pero la Escritura nos deja ver que tenemos una necesidad y que tendríamos que tener una confianza y una rendición ante Él. ¿Cómo lo hacemos? Tercero, reconozcamos nuestra responsabilidad. Alguien que por favor me ayude con Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16. Tercera instrucción: reconozcamos nuestra responsabilidad. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16. ¿Quién dijo yo? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Creo que el texto es más que claro, mi hermano. En ocasiones hemos pensado y hemos dicho, le hemos echado la culpa de nuestra responsabilidad a las circunstancias, al diablo, algunas veces muy descaradamente a Dios. Y recuerden que la Escritura nos enseña que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Así que buscamos cualquier forma para justificarnos ante el Señor. Pecamos y buscamos una forma para decir: no, como que no le pongas ese nombre, como que suena un poco agresivo. Pero tenemos una responsabilidad, ustedes y yo, cada vez que pecamos. ¿Qué decimos? Señores, ¿qué fueron las circunstancias? No, es que si no, y excusas.
creo que tenemos infinidad de excusas. Es más, hemos puesto un rótulo, no es para que oremos por ello, no, hermano. Y al final del versículo 16 dice: hermanos míos, amados míos, no erréis. Así que esto se va a poner. Al inicio, el domingo pasado, les di una hojita con cada uno de los pecados que vamos a estudiar. Y yo le dije a usted, póngale el número el que usted considere. Es un autoexamen, es una actividad muy individual. Quizás al final usted tenga que decir, no, este como que lo tenía muy arriba. Ese es el ejercicio que tendríamos que hacer con esto, hermano. Una vida evangélica sin una práctica es solo teoría. Y una vida muy práctica, en la práctica muy excelente, sin el evangelio, es moralismo. Así que tendríamos que tener una buena teoría y al mismo tiempo tendríamos que tener una correcta práctica de lo que decimos. Cuarto, mi hermano, identifique los pecados respetables. Ahora, yo les di la hojita hace 8 días y quizás usted haya dicho, no, con la mentira no tengo problema, pero con el orgullo quizás sí, con la ira también, con el egoísmo quizás como que me veo ahí 50-50. Pero quiero que alguien me ayude con el Salmo 51, creo que ustedes conocen muy bien el Salmo, conocen el contexto de la historia de David. Así que quiero que alguien me ayude con el Salmo 51, versículos 3 y 4. Alex, porfa. Allí está por el lado de Dana, gracias. Salmo 51, versículos 3 y 4. Identifique los pecados respetables. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Amén, ¿no? Y también podría decirles esta mañana que cuando leemos el Salmo capítulo 51 y usted conoce la historia de cuando David comete adulterio, que ese salmo se escribe después de que acontece ese episodio, tendríamos que tener 2 cosas para poder identificar los pecados en nosotros. Porque quizás es muy fácil señalar el pecado de mi hermano, ¿cierto? Yo les dije hace 8 días, muchos quisieran que hubiéramos marcado las hojitas con el nombre y usted hubiera querido no hacer la suya propia, sino hacer la del hermano. Y quizás usted hubiera estado muy satisfecho al decir, no, es que Dieguito es orgulloso, no, es que Jason es egoísta, no, es que... Pero la Biblia dice, qué difícil es ver la paja, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Cuánto difícil es verla en nosotros propiamente. Y David reconoce eso, mi hermano, y para hacer eso se necesita humildad. ¿Y cuánta humildad nos hace falta a veces para poder reconocer nuestro pecado? Quizás nosotros no desnudamos nuestro corazón porque queremos cuidar una imagen que tenemos, ¿no? ¿Quién quisiera perder su imagen? Creo que nadie quisiera perder su imagen. Ayer que estábamos en el taller de padres, que a propósito no saben de lo que se perdieron, el pastor Edgar en una sesión de preguntas que tuvimos desnudaba su corazón, hermano, y no es fácil. No es fácil que usted se mire al espejo y diga, sí, hermano, cuán orgulloso soy. Es difícil. Porque nosotros somos atraídos a pecar y quizás nuestro orgullo lo tenemos tan alto que nos cuesta mucho reconocer. Pero ustedes ven al salmista en una posición, en una condición muy humilde donde él reconoce su pecado.
Y quizás debiéramos aprender del salmista. Hace algunos años atrás, a nosotros nos preguntaban en algunas actividades, ¿a quién le gustaría parecerse? Y todos sacaban a los mejores hombres, entre comillas, de la Biblia. Pero casi nadie quisiera parecerse a David porque pecó. Señalamos a un Tomás que no creyó hasta que no metió la mano en la llaga. Y quizás hablamos de ellos, pero estamos quizás nosotros en una condición igual o peor. ¿Cuánta humildad nos hace falta para reconocer nuestro pecado? Y necesitamos otra cosa que yo he dicho, que es una voluntad para enfrentar. Y David tuvo una voluntad para enfrentar su pecado. Ahora nosotros queremos pecar y que el Señor pase por alto. Y yo he colocado este ejemplo en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de enseñar. Nosotros pecamos y como que limitamos al Señor a nuestro día de 24 horas, ¿no? Entonces, generalmente el padre ve a su hijo que se equivoca y hay una corrección casi que inmediata. O se la aplaza a uno para más tarde, dependiendo del lugar donde uno esté. Y quizás con el Señor hemos querido hacer lo mismo. Nosotros pecamos hoy domingo y como el domingo no pasó nada, nosotros asumimos que pasamos al Señor por la galleta. Pero el apóstol Pablo escribió: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y hay cosas que se nos pasan por alto. Quinto, Salmo 119, versículo 11, mi hermano, memorice y aplique los versos bíblicos. Memorice y aplique los versos bíblicos. Salmo 119, versículo 11, ¿quién me colabora? Ok, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, mi hermano, si usted lo ve, cuando nosotros guardamos algo, es porque en algún momento puede pasar algo, ¿cierto? Usted guarda quizás de su salario previniendo que alguien de su familia se enferme. Usted conserva ciertas cosas de su alacena porque quizás no sabe qué va a pasar en el futuro. Así que guardamos los textos, pero la recomendación es que no solamente se los grabe mecánicamente, hermano. Y yo les dije también hace 8 días, quizás si quitamos algunos textos, los más conocidos, quizás quedemos sin herramientas. Pero si fuéramos honestos esta mañana y dijéramos: yo lucho con el egoísmo, alguien pudiera levantar la mano y decir: mire, yo lucho con el egoísmo, pero el Espíritu Santo me recuerda tal texto, me recuerda tal otro. Quizás no lo hacemos, y esto tiene que tener una intención. No hablamos de los pecados respetables porque sí, porque no había más tema, no, mi hermano. Es que es algo que ha permeado la iglesia y que nos ha acogido, los hemos acogido tan bien que ya es normal. O sea, le decimos mentiras al pastor, le decimos mentiras al hermano, y eso en la iglesia se ve normal. Somos egoístas con el hermano y eso en medio de la iglesia se ve normal. Y ese es el peligro de a lo que el escritor llama pecados respetables. Así que ustedes pueden traer a memoria otro texto que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando? Si hiciéramos también hace mucho tiempo, en el mes de octubre, que es el mes de la Biblia, hacíamos competencia del que se supiera más textos bíblicos. No sé quién pudo disfrutar de esa etapa. Y pasábamos al frente y decíamos 30, 35, no sé, quizás menos. Si hiciéramos eso hoy en día,
¿Cuántos textos bíblicos sabe usted? Porque esa es la vida práctica del creyente, hermano. Si la Biblia dice tal cosa, ¿y cómo lo estás llevando en tu vida diaria? No puede ser que nuestra vida evangélica se viva el domingo desde las 7:30 hasta las 11 de la mañana. Y el lunes nos enrollamos en los negocios de la vida y Dios, Señor, nos vemos en 8 días, gracias. Porque esto en realidad no es una enseñanza para los de afuera, mi hermano. Esto tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver con la iglesia, con los que decimos somos cartas abiertas, con los que predicamos una cosa y a veces nuestros actos muestran una totalmente diferente. Así que, ¿qué estás memorizando? ¿De qué está hablando tu corazón? Sexto, mi hermano, cultive y practique la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Creo que todos se lo saben de memoria. ¿Qué dice Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. El texto no dice más. Orar sin cesar. Y quiero que alguien en el Salmo 51 ahora lea los versículos 1 y 2. Salmo 51, versículos 1 y 2. Cultive y practique la oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 2 puntos también, según el texto. Tenemos que tener una oración planificada, mi hermano. Tenemos que tener una oración planificada y a la vez tenemos que tener una oración consistente. Ustedes no escuchan al salmista decir, borra mis pecados. Creo que tenemos que ser, hay un término que usan los pastores mucho y es intencional, ¿cierto? Todo se está haciendo intencional y creo que nuestra oración, hermano, en este momento, hablando de los pecados, debe ser intencional. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto nos cuesta ir y decir, Señor, te pido perdón por la ira porque a flor de piel todo el tiempo? Es difícil. ¿Tenemos una oración planificada? Quizás hacemos como hace el que se persina, sale por la mañana, se persinó y nosotros apenas vamos saliendo de la casa y a veces ni gracias le damos al Señor. Ni gracias. Y no quiero preguntarle aquí a cada uno debe hacer su autoexamen esta mañana. ¿Oras? El escritor dice que la oración es la parte más importante para reconocer nuestro pecado. Pero ¿cuánto nos cuesta hacerlo, hermano? Y al cultivarlo tenemos que hablar de hacerlo a diario. Podríamos escudarnos en que no sé orar, hermano. Vuelvo a lo mismo. El punto alto, la idea sería, debes orar. La Biblia dice orar sin cesar. Ese es el ideal, digo yo. ¿Cómo llegamos a hacerlo en nuestra vida práctica? ¿Oras todos los días? ¿Oramos todos los días? Que esto nos compete a todos. Si no eres un buen orador, tendrías la capacidad de decirle a un hermano, hermano, no sé orar, nos podemos poner una cita para que oremos juntos. Porque el último sé que no nos va a gustar. El último paso no nos va a gustar y ya van a ver por qué. ¿Qué hacemos con la oración? Ahora, la oración quiero aclararles que es un medio de gracia que debe estar
todo el tiempo en nuestras vidas. Porque si ponemos a la oración como una herramienta, entonces podríamos decir, pues como yo no lucho con el egoísmo, pues no voy a orar. No. La oración es un medio de gracia que debe estar. La palabra es un medio de gracia que debe estar. Así que a veces tenemos mucho conocimiento, pero tenemos una poca práctica. Y ese es otro error en el que está cayendo la iglesia hoy en día. Y como diría mi padre, tenemos un mar de conocimiento, hermano. Quizás con 1 centímetro de profundidad y nuestra práctica está totalmente, pero queremos exigir. Séptimo, involucre a uno o varios creyentes en su lucha. Y les digo que ese no nos va a gustar porque es difícil, es supremamente complejo decirle, Dieguito, ayúdeme que estoy luchando con esto. Hermano Alex, colabóreme que estoy luchando con esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí saben por qué a veces no lo hacemos? Porque el hermano alardea de una madurez y sabe la debilidad de otro y sabe qué hace. Al caído, y a veces alardeamos de tener una madurez. Hermano, no debiera ser así. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si hay alguien que mata a sus propios soldados, ¿saben quién es? Hermano, práctica, involucre a uno o más creyentes en su lucha. Dijimos, no somos llaneros solitarios, hermano, pero pues queremos a veces sacar todo nuestro equipaje. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10. Involucre a uno o varios creyentes en su lucha. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10. ¿Alguien muy ducho en la Biblia, porfa? Hermano, creo que el texto está claro. Mejor es 2 que 1. Pero no para caerle encima, ¿no? Creo que el texto de mi Biblia no dice para que usted le caiga encima, ¿no? A veces la lucha de uno solo es muy difícil. Y tenemos que hacernos vulnerables. Y eso tampoco nos gusta. Queremos que me vean fuerte, hermano. Queremos que me vean robusto. ¿Qué tan chévere es que lo vean vulnerable, Artur? Eso no gusta, hermano. Y menos con el hermano que, uy, no, es que donde le dé papaya, mejor dicho. Y creo que usted y yo sabemos qué tenemos que hacer. Ahora, ¿la lucha dónde está? Sería la pregunta. Si usted sabe que debe amar a su hermano, ¿por qué le cae encima? Alguna vez leyendo un libro me encontré con algunas preguntas curiosas y decía el escritor, si Dios creó las arañas, ¿por qué el hombre las aplasta? Y quizás nos quedamos como sin respuesta. Ahora, ¿no sabes? Decía el expositor de ayer, no podríamos llegar al cielo con un chorro de babas, hermano, a decirle al Señor, no, es que no sabía. No. Ahora, esos son los ideales, hermano, a los que tenemos que llegar. Si no lucháramos con esto,
sería tan chévere, hermano, porque no tendríamos problemas con absolutamente nada. Si de un paso yo llegara al último escalón, al ideal, pues creo que esta y todas las clases sobrarían, porque lo podríamos hacer muy tranquilamente, pero no es así. Ahora, ¿qué pasos prácticos utiliza Amy? ¿Qué pasos prácticos utiliza Segundo? ¿Qué pasos prácticos utiliza Mayra? ¿Qué pasos prácticos hacemos en nuestra vida diaria para no caer en eso? O nos escudamos en una frase para decir, hermano, es que yo soy así. Y ahí quedamos bien. No, es que yo soy así. Yo no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo. Si no le gusta, hermano, pues mira a ver qué hace, cámbiese de iglesia, no sé, hable con el pastor. Así soy. El tema se va colocando serio, hermano. Y el conocimiento lo tenemos. No los estoy regañando, ¿no? Ya les hago la claridad. El conocimiento lo tenemos. ¿Qué pasa con nuestra vida práctica? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida práctica? Ahora, quiero darles algunos pasos prácticos. Señora. Ay, gracias. Quiero hacer un aporte en este del apoyo de la iglesia. Tú le inclinas hacia el lado del juzgar, pero también hay un fenómeno que si yo me acerco, por ejemplo, a Alex y le digo, estoy teniendo problemas con el egoísmo. Ah, bueno, mi hermano, voy a orar por ti, ánimo. Como iglesia también deberíamos estar pendientes de ese hermano que abrió su corazón y estar seguido diciéndole cómo vas con esto, regalándole palabra, aparte de orar, que es muy necesario, pero también si se acercan a nosotros debemos hacer una ayuda y una parte práctica hacia ese hermano, un apoyo. Sí, gracias. Eso es una realidad, hermano, y a veces nos escudamos en eso. Tranquilo, yo oro por su merced, y a veces ni siquiera se acuerda usted en la semana de orar por su hermano. Ay, ¿qué fue lo que me dijo? O a veces simplemente decimos, pues, lucha ya solo, usted que está luchando, hermano, mira a ver cómo sale. Vida práctica, vida de iglesia. Algunos pasos prácticos. Alguien que por favor lea el Salmo 139, versículo 23. Ese lo leímos hace 8 días. Salmo 139, versículo 23, para ver algunos pasos que usted puede hacer en su vida diaria. Salmo 139, verso 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Gracias, Jimé. El más importante, orar y examina tu corazón. Pero vamos a hacer un examen a conciencia, hermano. A conciencia. Si usted no hace un examen a conciencia, créame que quizás la cosa no va a pasar de ahí. Y el más importante es ore y examinemos nuestro corazón. Proverbios 28, 13. Wilmer, ayúdeme, por favor. Me tocó por dedocracia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Es que no tengo gafas. ¿Cómo así, hermano? Perdón. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hermano, identifique los pecados. Yo sé que de los 13, 14 que vamos a estudiar, usted diga, uy, no, pero todos. Pero creo que hay algunos con los que usted y yo luchamos constantemente, mi hermano, constantemente. Identifíquelos para saber por qué va usted a orar. No vamos a hacer una oración general, vamos a identificar aquellos pecados con los que luchamos a diario. Primera de Juan, Fiber, porfa, Primera de Juan 1:9. Otro paso práctico. Tía, por favor, colabóreme con Romanos 12:21, porfa. Primero de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercero, mi hermano, confiese su pecado a Dios. A veces decimos, el Señor lo sabe todo. Sí. Pero, ¿por qué nos es tan difícil confesar el pecado? Muchos decimos, pero pues, si la Biblia dice que antes de que nuestra boca se abra, el Señor ya lo sabe todo. Hermano, confiese. ¿Ustedes creen que en el ejemplo de David, el Señor no sabía lo que David había hecho? Pero yo no veo al salmista resistiéndose a confesar. Y nosotros somos resistentes, muy resistentes, hermano. Es que hacernos vulnerables no es fácil. Y cuando reconocemos nuestro pecado, nos vemos humillados y a nadie le gusta ese pedacito. Usted se ve vulnerable y se ve humillado y usted prefiere no sentirse así, entonces no confiesa. Pero el salmista nos da un ejemplo claro, hermano. Él reconoce su pecado, con dolor en su corazón. ¿Cuánto nos falta a veces ser sensibles a eso y poder ir con tranquilidad al Señor y decirle, Señor, reconozco que fallé en esto, en esto? No hay que ser generales. Romanos 12, 21, porfa. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, aplique hábitos contrarios. Aplique hábitos contrarios. Mentí, ahora voy a tratar de ser. Ahora, hermano, quiero decirle que el cambio no es de ya para allá. El cambio es progresivo, no es que usted diga, lucho con la mentira y ya, esta semana, hermano, si viera, vea, ya cero mentira. Quizás va a tener luchas, hermano, y se va a ver más tentado a caer en el pecado que usted. Pero trate de aplicar hábitos contrarios, hermano. Soy egoísta, 100% egoísta. Tráigame a la canasta de amor, hermano. Es que es ahí donde empezamos a luchar. Esa es la forma en que luchamos. Pero si nos sentamos a decir, pues, yo no he visto en ninguno, y creo que ustedes tampoco, yo no creo que hayamos visto una pelea de boxeo donde el boxeador diga, pues a ver, y no haga nada. No creo, hermano, yo no creo en eso. Yo no creo que podamos luchar con esos pecados sin hacer absolutamente nada. Por ósmosis. Decía el pastor hace algún tiempo, creemos que el evangelio y el Señor va con la escobita barriendo todo lo que. No, hermano, esto es a diario, esto se vive a diario. Así que aplique hábitos contrarios. Mayrita, ayúdame. Santiago 5:16. Y voy a dejar que el pastor me ayude con el último texto que yo sé que es el favorito de él, Filipenses 1, versículo 6. Santiago 5:16. Vamos a ver otra cosita práctica. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No lo digo yo, hermano. La Biblia le está diciendo y nos está diciendo, pida apoyo espiritual. Pida apoyo, hermano. ¿Cierto? ¿Fácil? No les estoy diciendo que sea fácil. Pero si queremos salir adelante, esto es, y vuelvo y le digo, hermano, ahora si se acercan, voy a hacer una exhortación. Si se le acercan a usted a confesarle X pecado, no es para que vaya y lo divulgue o se burle del hermano. Es para que en realidad le ayude, hermano. Porque por eso es que nosotros no confesamos. Ahora, al usted confesar, ¿sabe usted que usted tiene un descanso particular?
Usted tiene una lucha permanente y como que la carga lo obliga a agacharse, pero en el momento que usted se confiesa, usted descansa, hermano. Porque todo es más fácil cuando nos apoyamos en la iglesia. Vida de iglesia, una vida práctica. Pastor, Filipenses 1, versículo 6. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, hermano, al final de todo, perseveremos en gracia. El Señor dejó al Espíritu Santo y no nos dejó a nuestra suerte. Yo en ningún momento veo que el Señor haya dicho, ahí está, mire a ver cómo soluciona, papá. Creo que no. Creo que tenemos las herramientas todo el tiempo. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos... Todos los recursos están aquí. Y la pregunta que surge y que usted pudiera solucionar junto conmigo es, ¿qué estamos haciendo con las herramientas? Ahí están. Ahí están. Quiero llevarlo a un llamado al autoexamen, hermano. Y quizás quiero hacerle 3 preguntas y le voy a dar en el intervalo de cada una 1 minuto para que usted simplemente piense y se responda si usted considera a usted mismo. Y antes de eso quiero leer 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Quiero que se ubique ahí. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice la escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados? Cuando uno está reprobado y cuando uno está estudiando, quiere decir que uno perdió el año. Yo espero que esta mañana no estemos perdiendo el año y que usted pueda hacer un autoexamen de la manera correcta, pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Así que quisiera preguntarle, ¿qué pecado ha tolerado últimamente? ¿Qué pecado hemos tolerado últimamente? Si ya logró responder, podría decirme o podría decirse a usted mismo qué excusas ha usado para justificarse o para justificarlo. ¿Qué excusas ha puesto y ha justificado el pecado que cometió quizás esta semana? Y para finalizar, si tuviera la oportunidad de tomar una decisión hoy, esta mañana, aquí, a conciencia, ¿qué decisión tomarías? ¿Has pecado durante la semana? ¿Has tolerado algún pecado? ¿Has expuesto cantidad de excusas alrededor para excusar tu pecado? Pero si tuvieras la oportunidad de tomar una decisión, ¿qué decisión tomarías?
Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó en santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mi hermano, la santidad no es solamente evitar aquellos pecados que catalogamos graves, sino rendir a Dios incluso esas cosas. Y no sabría, mi hermano, cómo guiarle esta mañana en una oración, porque quizás tenemos unas luchas totalmente diferentes y particulares cada uno. Así que le voy a dar 2 minuticos, mi hermano, para que usted cierre sus ojos, piense en las preguntas que le hice y pueda hacer una oración en tranquilidad, quizás pidiendo perdón a Dios porque nos hemos vuelto cómodos. Y antes de que la palabra esté en nosotros, hemos querido vivir una vida cómoda. Desde que yo esté tranquilo, pues el resto como que no importa. Padre, gracias. Podríamos terminar una confrontación como la que nos traes, pidiendo tu socorro y tu bendición, y obviamente, mi Señor, pidiendo perdón porque hemos fallado, hemos querido justificar nuestro pecado de una o de otra manera. Llévanos a pastos frescos cada día, permite que nuestras vidas puedan verse confrontadas en el espejo de tu palabra. Permítenos usar los recursos que tú mismo nos has provisto de la manera correcta. Señor, yo oro por Comunidad Cristiana Redención, por cada uno de mis hermanos, por las luchas que tenemos a diario, las cuales pasamos por alto, las cuales quizás decidimos no enfrentar, porque tenemos que vernos vulnerables, porque tenemos que vernos humillados y quizás nuestro orgullo sale a flor de piel y no queremos admitir nuestra condición. Gracias por la obra de Cristo, porque confiamos en que has perdonado nuestros pecados, los has echado en el fondo de la mar, pero ayúdanos a vivir una vida en santidad, que tu palabra nos hizo a ser santos como tú lo fuiste. Señor, que estos temas que veremos de aquí en adelante puedan traer confrontación a nuestra vida, Señor, que puedan traer refugio en tu palabra. Quita de nosotros, Señor, la resistencia que podamos presentar al escuchar al expositor, porque quizás no es el expositor, Señor, sino que es tu palabra, te estaríamos resistiendo a ti mismo. Así que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, confiamos, Señor, en la obra que has hecho en nuestras vidas. Perdónanos porque fallamos a diario, nuestro pecado se ve a diario en nuestras vidas. Ayúdanos a ser maduros en la fe, entendiendo que necesitamos de nuestros hermanos. Que la edificación, como dice tu palabra, es de los unos a los otros. Que no somos más porque tenemos la posibilidad de exponer, que no somos menos porque quizás no lo hacen, Señor. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para gloria de tu nombre. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.